Bienvenidos. Vamos a sumergirnos en una reflexión, una de esas ideas que pueden cambiar la manera en que nos entendemos. Vamos a explorar la posibilidad de que nuestro ser sea, por encima de todo, una acción, un verbo en movimiento. Asociación Camino Anima Mundi presenta. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es esta, y es fundamental. ¿Nos vemos como una especie de estatua ya terminada? ¿Una cosa fija? ¿O más bien como una realidad que está viva, que se está desplegando, que se va haciendo con el tiempo? Aquí está la clave de todo. La idea de que nuestro ser no es solo un sustantivo, una etiqueta, sino que es, sobre todo, un verbo en plena acción. Es que a menudo cometemos un error casi sin darnos cuenta. Pensamos en nosotros mismos como un yo que ya está hecho, una cosa a la que después le pasan cosas. Pero, ¿y si le damos la vuelta? ¿Y si nuestra realidad, nuestra sustancia, no es algo que está antes de la acción, sino que solo se manifiesta de verdad en el acto mismo de ser, en ese despliegue continuo? Esta idea es potentísima. No es que no seamos algo, claro que sí. La cuestión es entender que la verdad de ese algo se nos revela en su propio movimiento, en su proceso de llegar a ser. Nuestra esencia, por así decirlo, no es un punto de partida quieto, sino la forma que va emergiendo mientras caminamos. Bueno, para que esta idea no se quede en algo abstracto, vamos a usar una metáfora muy sencilla pero muy potente, una que nos da la propia naturaleza. Pensemos en un manzano. Lo vemos y decimos, un manzano, como si esa etiqueta capturase toda su realidad. Pero al hacer eso lo congelamos, le quitamos toda su vida. Para captar lo que de verdad es, casi tendríamos que inventarnos un verbo, manzanear. Un manzano no solo es, sino que manzanea. Su ser es esa acción constante, la de crecer, echar raíces, la de florecer, dar su fruto, resistir el invierno, soportar que lo poden y aún así volver a brotar. Ahí, en esa acción, está su verdad. Y este es el punto clave. Solo cuando entendemos al manzano como un verbo, como un manzanear, es cuando de verdad captamos su esencia viva, su dinámica, su verdad. Y ahora, claro, apliquemos esta idea tan potente a nosotros. Si un manzano manzanea, ¿qué verbos somos cada uno de nosotros? A ver, pensemos en una figura como el apóstol Pablo. Él no era simplemente un bloque de ser llamado Pablo. Su identidad se nos revela en su acción, en su pablear. ¿Y qué es pablear? Pues es todo este drama vivo. Es perseguir a los cristianos y de repente caer del caballo. Es quedarse ciego para luego ser llamado. Es predicar sin descanso, sufrir por ello y perseverar hasta el mismísimo final. Su identidad es esa historia en pleno movimiento. Y lo mismo nos pasa con Pedro. No es una foto fija. Pedro es un pedrear constante. Su verbo personal es entusiasmarse y al momento siguiente hundirse en el agua. Es negar con vehemencia y después llorar amargamente. Es ser rehecho por la misericordia para finalmente poder apacentar. Ese es Pedro en su verdad más profunda. Y esto es muy importante. Pensar en verbo no significa que el sujeto se disuelva, que no seamos nadie. Todo lo contrario, afirma que hay una persona real, pero que su verdad más honda no la encontramos en una definición de diccionario, sino en el drama de su vida, en cómo se despliega, en cómo responde, en cómo se va haciendo en el camino. Vale, si somos un verbo personal, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Y cómo se conjuga ese verbo? Y aquí es donde entramos en el corazón espiritual de esta reflexión, porque hay dos modos fundamentales de vivir. El primero es lo que llamamos el palaios, el hombre viejo. Y ojo, que es crucial no entender esto como si fuera basura que hay que tirar. El palaios es nuestro modo real histórico de ser. Son nuestras heridas, nuestros mecanismos de defensa, nuestra historia concreta. Es la conjugación con la que hemos vivido hasta hoy. Y luego está el kainos, el hombre nuevo. Y fijaos, no es otro sujeto distinto. Es el mismo verbo personal, el mismo pablear o pedrear, pero, y aquí está la clave, conjugado de un modo completamente nuevo. Es la misma historia, pero reordenada desde un centro distinto, desde la gracia, desde el logos. El kainos, por tanto, no borra al palaios. No viene a anular nuestra historia, con sus heridas y sus aciertos. Lo que hace es asumirla, la recapitula y la conduce hacia su forma más auténtica. La vida nueva no es saltar fuera de nuestra propia biografía, sino transformarla desde dentro. Y esto, de pronto, nos permite entender de una forma increíblemente viva esos conceptos de carne y espíritu de los que habla San Pablo. No son dos partes de nosotros, sino dos lógicas distintas, dos maneras de conjugar nuestro verbo. Se puede pensar, se puede amar o se puede sufrir de dos maneras.
Se puede hacer desde el centro del paliayós, que está dominado por el miedo, por la herida, por la necesidad de autoafirmarse. O se puede hacer desde el nuevo centro del kainós, un centro que nos es dado por el espíritu y que nos abre al amor, a la confianza, a la entrega. Es el mismo verbo, pero la conjugación es radicalmente distinta. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva todo este camino? ¿Cuál es el destino final de nuestro verbo personal? Y aquí llegamos a la gran conclusión. La vida espiritual no busca destruir quienes somos, no quiere aniquilar nuestro verbo personal, que es único e irrepetible. Todo lo contrario, lo que busca es purificarlo, liberarlo y llevarlo a su conjugación más plena, más verdadera, recapitulando toda nuestra historia en aquel que es el verbo con mayúsculas, el logos hecho carne. Como vemos, esta es una meditación que abre muchísimos caminos, muy profunda. Para continuarla, para profundizar o simplemente para dialogar sobre ello, se puede escribir a la dirección que aparece ahora mismo, quiero@caminoanimamundi.org.